momento de compartir en familia con el Medcombo contundente de Mediterráneo que trae un pollo a la brasa más un cuarto de pollo, pierna, más rico, más sabroso. Papas fritas familiares, ensalada parrillera familiar y arroz chaufa mediano a solo 89 soles con 90. Todo eso por 89 soles. No espere más y disfrútelo desde hoy en cualquiera de nuestros locales, pidiéndolo por nuestra web o llamando al 715-5555. Mediterráneo, el verdadero sabor del pollo. Ya pídete tu pollo nomás, ya sabemos que no resistes las imágenes jugosas de nuestro exquisito pollo mediterráneo. Muy bien, ahora sí, vamos con lo nuestro. Desde hace varias semanas, el IDL, a través de su brazo periodístico IDL Reporteros, y con la colaboración de otros medios afines, ¿no?, como la revista de Hildebrand en sus 13, Diario La República, han iniciado una campaña sostenida para blindar a los fiscales que ellos utilizaban con fines políticos en el Ministerio Público. Hablamos de Rafael Vela, José Domingo Pérez, Marita Barreto, ¿no? Fiscales que aquí nosotros hemos denunciado y somos los únicos que nos atrevemos a mostrar sus desbalances, sus incongruencias, sus limitaciones y sus abusos. Y aquí con pruebas todo lo hemos sustentado. Pero bueno, ellos han ido a la cabeza de quien está investigando, al menos a nivel administrativo en el Ministerio Público, a Marita Barreto. Se trata de Juan Antonio Fernández Gerí. Él es el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. Le han inventado un audio con Cristian Salas que nunca salió, pero que ahí está el oficio de José Domingo Pérez y La República tiene la transcripción, pero oiga, ¿y el audio? ¿De dónde han sacado esa transcripción? No existe. Un humo. Los audios los convierten, los transforman, los desaparecen. Los teléfonos que deben ser deslacrados y hechos de conocimiento público se esconden, se entierran cuando comprometen a personas claves como Rafael Vela o Janet Talavera y que pueden llegar hasta el mismo presidente del Jurado Nacional de Elecciones en ese momento, Jorge Luis Salas Arenas, y darnos alguna prueba, quizás algunos visos de que hubo irregularidades, no hablemos de fraude, pero irregularidades o cruce de información indebida entre la JNE y un fiscal que no tenía nada que ver en ese caso. Pero bueno, nosotros aquí seguimos firmes en nuestra denuncia y lo que ha denunciado de manera valiente nuestro director Carlos Paredes es que Marita Barreto le filtró información respecto de un caso de Guillermo Bermejo. Y esto está grabado. Está grabado por un aparato que ha sido descargado de su fuente con un perito de parte, un experto en la materia, tiene todos los códigos hash, tiene la metadata, tiene toda la información junta y eso resulta que el Ministerio Público no lo puede hacer. Porque Carlos Paredes ha ido 3 veces a tratar de entregarle esto ya oficialmente, no de parte al Ministerio Público, no tenían los equipos, ni la voluntad, ni las ganas de incomodar a Marita Barreto. Y ahora resulta que hemos detectado que están usando una copia del audio que no es la que se ha extraído, ¿no?, de manera clínica del aparato original que con toda voluntad Carlos Paredes ha entregado a las autoridades del Ministerio Público, sino que se está usando una copia para tratar de demostrar de que ese audio no pudo haberse grabado en las circunstancias que describe nuestro director. Vamos a ver primero una nota de Maricelo del Castillo al respecto y después vamos a conversar con Carlos Paredes para que nos explique exactamente qué es lo que quieren hacer para salvar a Marita Barreto. En medio de una campaña de victimización, parece que los fiscales, que en algún momento fueron intocables, culpan de su irregular comportamiento a supuestos operadores que solo buscan, según ellos, desacreditarlos. En este contexto surgen realidades paralelas, como que la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público busca deliberadamente suspender a los fiscales que investigan casos importantes, como Marita Barreto y José Domingo Pérez, o el supuesto audio, hasta ahora inexistente, denunciado por el fiscal Pérez, que habría registrado una supuesta conversación entre el abogado Cristian Salas y el jefe de la Autoridad Nacional de Control, Juan Fernández Gerí, para presuntamente sacarlo del caso Cócteles.
El audio que sí existe es el de la ex coordinadora del EFICOP, la fiscal de la casa de $500,000, Marita Sonia Barreto Rivera. La historia del audio de Marita Barreto, donde ella misma reconoce frente al Ministerio Público que sí es su voz, comienza en septiembre del 2023, cuando el periodista Carlos Paredes se vio obligado a revelar una conversación donde la fiscal Barreto le filtra información sobre uno de los casos del congresista Guillermo Bermejo, porque Barreto mandó a denunciarlo penalmente. Barreto se volvió una fuente hostil para este programa porque desacatamos la ley no escrita en su club de la filtración: nunca criticarla. Marita Barreto desde un principio no supo cómo responder, solo apeló a la victimización y así pudo cambiar de versión a nivel nacional más de una vez. Así, en los últimos meses, la Fiscalía siguió las investigaciones respecto al audio y este último fin de semana se expuso una pericia de análisis digital de la fuente de la grabación del mismo, realizado por el perito Arturo Lazarte Vilcamango, que analizó una copia del audio desde un USB entregado por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. El informe de la Oficina de Peritajes del Ministerio Público concluye 3 cosas. 1. Que la fecha de grabación del audio fue el 25 de septiembre del 2024, lo cual no coincide con la versión de que fue grabado los primeros días de septiembre del 2023. 2. Que el audio tiene formato MP3 y no coincide con el formato del dispositivo Apple MP4. Y por último, que el audio cuenta con cambios de volumen. Todo esto se responde de una manera sencilla, con simple lectura y que por supuesto los defensores de Barreto no han querido mencionar. El audio del peritaje no es, evidentemente, el extraído de la fuente original, tal como lo menciona el mismo perito en el punto 6 de sus conclusiones. Determina que no es fuente de origen y él recomienda, al final de su conclusión, dice claro: necesito la fuente original. La Fiscalía Suprema tiene el audio original extraído del celular del señor Carlos Paredes, en la cual se ha consignado en un acta en presencia del fiscal, del perito oficial y de nosotros los peritos. Así, este último fin de semana, partiendo de una falacia, se intentó crear una campaña mediática para desacreditar la denuncia de Contracorriente y las pruebas que exponen a la fiscal Marita Barreto. Los manotazos de ahogado fueron evidentes, como también quienes iniciaron la campaña de desinformación. Juan José Quispe Capayachi, abogado del Instituto de Defensa Legal, desenmascarado por un reportaje de Contracorriente, donde evidenciamos que defendía a una magistrada acusada de prevaricato y corrupción, afirmó que el director de Contracorriente, Carlos Paredes, pasaría de su condición de denunciante a investigado, además de imputarle varios supuestos delitos, como denuncia calumniosa o una querella con una fuerte indemnización. El abogado, en definitiva, hizo suya la noticia difamatoria y, como no lo hacen los casos que defiende, pretendió demostrar sus conocimientos en derecho. El presidente de IDL, Carlos Rivera, también compartió la desinformación expuesta por Jacqueline Fox, activista y operadora de IDL Reporteros, que en su tweet afirmó que el supuesto audio que expuso el operador, como lo clasifica ella de este canal, no corresponde con la fecha ni iPhone declarado. Es importante en este punto recordar la situación de la fiscal Marita Barreto, que muchos intentan pasar por desapercibida. En octubre del 2024, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público impuso una medida cautelar de apartamiento preventivo en el ejercicio de la función fiscal por 6 meses a Marita Barreto.
Recordemos que los argumentos para separarla de su función no fue únicamente la filtración de información reservada consignada en un audio con su propia voz, sino también haber ordenado a la fiscal provincial a su cargo, Naomi Bustillos, denunciar penalmente al periodista Carlos Paredes, además de haber contratado al académico James Reategui, su vecino, como fiscal superior provisional para escribir artículos especializados en derecho penal que serían firmados por Barreto y otros fiscales. Sí, justamente en la especialidad que jaló 4 veces en la universidad. Además de todo esto, Barreto Rivera hoy afronta una investigación por enriquecimiento ilícito por su casa de recreo en Asia, avaluada en $500,000, por la que hasta hoy no ha podido responder. Casa por la que ejecutó maniobras legales con su hijo, Jorge Luis Barreto, y por la que, según documentos oficiales conseguidos en exclusiva por Contracorriente, no habría pagado impuestos. Pero por supuesto, nadie habla ni hace una campaña sobre esto. Lo cierto es que el audio que grabó uno de los encuentros entre Marita Barreto y Carlos Paredes fue extraído de la fuente original y eso quedó registrado en un acta de la Fiscalía Suprema. Pero esa verdad documentada es inexistente para los operadores de Barreto. Todo se trata, en suma, de los últimos esfuerzos de quienes intentan, mediante noticias tendenciosas, salvar a toda costa a la fiscal que manejaba a su antojo el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, EFICOP, y que hoy enfrenta graves acusaciones por las que no puede responder. Bueno, ahí no la vemos en su casa de $500,000 que le mostró tan generosamente a nuestra reportera Maricielo del Castillo. ¿De dónde sacó la plata para construir semejante, domicilio en una de las zonas más apreciadas del sur del Perú, cerca de Asia, cerca del Boulevard? Y además con acabados finísimos, ¿no? Laja traída de Arequipa, una cosa de todo, a todo dar, $500,000. ¿De dónde? ¿De dónde? Pero esta gente de IDL están desesperados porque Marita Barreto, José Domingo Pérez, Rafael Vela, son sus perros de ataque en el Ministerio Público. Y a ellos le dicen, ustedes tienen que ir por esta presa y van. Tan es así que acabamos de recordar lo de Noemí Bustillos, ¿no? Que fue también parte de esta investigación. La envían indirectamente para demandar a Carlos Paredes, o sea, persecución judicial, abuso de poder. En fin, vamos a conversar sobre todo el detalle de cómo ha ido progresando esto con nuestro director Carlos Paredes, pero primero tenemos que hacer una importante mención. Desde Europa llega a Perú Biosil Performance, el único generador avanzado de colágeno que combina la molécula patentada CHOSA, respaldada por más de 14 estudios científicos, y el poder antioxidante de la vitamina C. Los componentes de Biosil Performance fortalecen la salud ósea y articular, previniendo la osteoporosis y artrosis. 48% reduce el dolor y la rigidez articular. 43% aumenta la movilidad, 22% más fuerza en los huesos, 2% incrementa la densidad ósea. Con Biosil Performance reduce el riesgo de lesiones y fracturas. Biosil Performance, tu mejor aliado para el deporte y una vida activa. Encuéntralo en las cadenas de Inca Pharma y Mi Pharma. Ahora sí, le damos la bienvenida a Carlos Paredes esta noche para hablar sobre todos los detalles. Porque además, Carlos, bienvenido al programa. Hola, Augusto, ¿cómo estás? Tú has sido un protagonista directo de todo esto y has estado presente en las diligencias incluso con Marita Barreto. Sí, claro, sin proponernos, hoy somos protagonistas de estas denuncias, pero hay que recordarle a la gente, Augusto, que nosotros hemos tenido una relación, pensábamos, respetuosa, de fiscal a periodista, de fuente a periodista,
Y ella pensaba que nosotros estábamos en su club de la filtración, donde la regla no escrita, pero que todo el mundo acata es: te doy información, pero no me puedes criticar, no me puedes tocar ni con el pétalo de una rosa. Y además, públicala como te la mando. Por supuesto. No cruces. No hagas nada más. No divagues. Yo necesito no hagas periodismo de que esto investigación. salga así. Solo periodismo de filtración. Toma el paquete y públicalo tal cual. Pero nosotros nos rehusamos a hacer eso porque eso no es ser periodista. Y entonces, cuando empezamos a descubrir que FICOP se había transformado, había sufrido una metamorfosis kafkiana, definitivamente, hasta convertirse en una organización criminal, empezamos a denunciar y a criticar. Y cuando pasó eso nos mandaron un aviso: cuidado, no se metan con nosotros, y nosotros continuamos hasta que nos denuncian penalmente. Este es el caso de Noemí Bustillos. Naomi Bustillos. Tamayo, que me denuncia por un falso delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, armando un muñeco, como se armaba en FICOP. Y luego cuando... Como se sigue armando, por esto supuesto, es un muñeco. esto es una prueba de que se sigue armando muñecos en FICOP. Y una vez que se produce eso, nosotros insistimos con nuestra labor de periodistas, fiscalizadores del poder inmenso que tenía FICOP, y preparaban una denuncia por extorsión para meternos presos. Y nos llega la información de muy buena fuente de adentro de FICOP y decidimos poner en evidencia a una fiscal y a un grupo de fiscales y policías de la Esa DIAC. decisión no fue fácil. No fue fácil, la hemos conversado aquí, la hemos tenido que explicar al público, porque esa fuente se había vuelto hostil, pero además para nosotros representaba un peligro, no para nosotros, sino para la democracia peruana, porque una fiscal con ese poder y con ese actuar delictivo es un petardo para la democracia, así que lo denunciamos. Y eso hoy tiene consecuencias. Aclarado ese punto, yendo ya a este último psicosocial que han organizado el fin de semana, en Semana Santa, hay que explicarle a la gente que hay dos investigaciones contra Marita Barreto. Una administrativa que está en la Autoridad Nacional de Control, que no la lleva el señor Fernández Gerí, sino otro fiscal, un fiscal, acá tengo el nombre, Sandro Alex Urquizo Torres, que a mí me da la impresión de que está por lo menos muy lento o con la intención de blindar a Marita Barreto, porque ya pasó 6 meses y no tiene conclusiones. ¿Y hoy qué hizo? Mandó a un peritaje una copia del audio que nosotros habíamos enviado, porque a la autoridad administrativa no le mandamos el audio extraído de acuerdo al protocolo técnico, ¿no?, de la fuente original, con el código hash, con la metadata, etcétera, que sí lo hicimos a la otra investigación de Marita Barreto, que es una investigación en una Fiscalía Suprema Penal, donde se le investiga por delitos. Y en esa fiscalía no solamente está el audio extraído de acuerdo al protocolo técnico original, que tiene la fecha original, primeros días de septiembre del año 23, está además una transcripción donde Marita Barreto reconoce que es su voz, participa en la transcripción de los 17 minutos y queda clarísimo en esa transcripción que me está dando información reservada, que en su caso sí es un delito, ¿ok? Además, existe el acta fiscal donde se entrega no solamente la transcripción y el audio de acuerdo al protocolo, sino nosotros hemos presentado un peritaje de parte por un perito que sí está acreditado, que tiene todas las credenciales, como no es el caso de los peritos del Ministerio Público, donde queda claro que está en el formato del iPhone, donde queda claro que el audio no tiene ningún corte, ninguna edición, que los 17 minutos transcurren desde que hay un saludo inicial con la fiscal en la calle y una despedida al final de los 17 minutos. Y este es, claro, un perito de parte profesional reconocido, ¿no? Inscrito además en una asociación de peritos, ¿no? Por supuesto. Que es lo que corresponde. Tienen certificación en INACAL acá en el Perú y certificación fuera también en Estados Unidos. Lo que no pasa con los peritos del Ministerio Público. ¿Pero qué ha pasado? ¿Y qué encontraste cuando fuiste al Ministerio Público y quisiste ya, digamos, ofrecerles la entrega a toda voluntad del material? Yo he sido citado varias veces tanto a la Autoridad Nacional de Control como a la Fiscalía Suprema. Lo que a mí me llama la atención es que en la segunda oportunidad que yo fui a la Autoridad Nacional de Control, les comuniqué, les dije, el audio original ya está en poder de la Fiscalía Suprema
con el código hash y todas las garantías técnicas. También hay una transcripción oficial y hay un acta donde la fiscal Barreto reconoce que es su voz. Por eso que en la Fiscalía Suprema no ha necesitado de un peritaje, porque el peritaje se hace cuando hay alguna controversia, cuando hay una litis. En este caso, se ha reconocido la reunión, se ha reconocido la voz, ambos, tanto la fiscal como yo. Hay una transcripción exacta de los 17 minutos con participación de Barreto, no con su abogada, con ella misma ejerciendo su autodefensa, ¿ok? Entonces, no estaba en tela de juicio si se había producido la reunión, no estaba en tela de juicio si era la voz o no era la voz de Barreto, tampoco si el audio estaba editado, porque el peritaje dice que no está editado. Pero ella ha ido mintiendo, ¿no? Porque primero, o sea, el día después de que se da esta información, esta confesión, sale en RPP y dice, nunca me he reunido con Paredes fuera del despacho, tú exiges tu derecho de réplica, aparece más tarde en RPP también, y bueno, haces hincapié en que esto es una mentira y que se escuchan los ambientales de los perros de la señora, ¿no? Los perritos. Entonces la señora... Y en la noche va donde Ghibellini, pedazo de esto que hemos visto ahora, cortesía Canal N, siempre reconociendo la fuente, por supuesto, dice que la interceptaste en la vía pública. La fiscal más cuidada de ese momento del país, jefaza de FICOP, cualquier mortal la puede interceptar en la calle y miente además porque dice, me trajo un libro de su padre. Efectivamente, yo le había regalado un libro especializado, mi padre es un penalista reconocido, que se llama La imputación objetiva, que si lo hubiera leído, no estaría diciendo los disparates que después dijo en televisión, ¿no? Pero no fue el caso. Y tanto así, ahí está, mira, nosotros aquí tenemos, podemos... esa es la fotografía, por ejemplo, Sí, que mi padre... que está con la metadata ahí de tu El 23 padre de febrero del dedicándole el 2023. libro. Pero ahí está la dedicatoria también, la Sí, teníamos en una de las tenemos la fotos. dedicatoria con la fecha, el mismo 23 de febrero, ahí está, ahí hay una dedicatoria, 23 de febrero, la otra, porque fueron dos libros, ni siquiera fue uno solo. Ese es el otro libro y la dedicatoria, si tienes de este, ahí se Ahí ve está. claramente, mira. Lima, 23 de febrero del 2023. No, ahí está. Es decir, Esa es la declaratoria del libro a Marita Barreto en esa fecha, con la metadata abajo, toda esta información. Así eso lo entregada. tiene ya la Fiscalía Suprema. ¿Esto qué demuestra? Que Barreto miente sistemáticamente. Y los medios que son sus corifeos o que son sus protectores, porque después terminan usándola, también mienten sobre la base de las mentiras de Barreto. Entonces lo que han inventado este fin de semana es, han agarrado un peritaje que sospechosamente la Autoridad Nacional de Control, y voy a repetir el nombre del fiscal, el fiscal se llama Sandro Alex Urquizo Torres, creo que tenemos la foto para hacerlo El famoso, fiscal ¿o no? Sandro Alex Urquizo Torres, es un Sandro fiscal... Alex Urquizo Torres. Fiscal superior de la Dirección de Procedimiento Disciplinario de la Autoridad Nacional de Control, que en lugar de pedirle a la Fiscalía Aquí está. Suprema el audio original, envía la copia y le dice al perito, un perito que además tiene antecedentes Este es el penales señor. y todo. Él es. El fiscal se llama Sandro Alex Urquizo Torres. ¿Ok? Y Ahí entonces el perito que ha visto, que ha analizado una copia, claro, cuando nosotros le hemos mandado la copia, yo se la pasé a nuestra productora ejecutiva vía WhatsApp y se convirtió pues en un archivo de MP3. Y entonces, primicia, chocherita, el audio no es del formato Apple. Pero es ¿por qué han enviado MP3. esa copia, que no es la copia legítima, que tiene todos estos procesos que además están debidamente ya inscritos como protocolos de la persona A mí que me da hemos la entrevistado, que es Dani Umpire? A mí me da la impresión que lo han hecho adrede para favorecer a Marita Barreto y para armar este psicosocial tratando de decir que nuestra denuncia es falsa, que se desacredita, Porque etcétera, llegan a etcétera. esta conclusión. Sí. A fin de certificar la integridad del archivo de audio, es necesario que este prevenga de su fuente original en una copia de su fuente original. O sea, no entiendo, Carlos. Eso se ha hecho. Sí. Está en el Ministerio Público. ¿Por qué no le llega a este fiscal, Urquizo Torres. Urquizo Torres, la información Porque completa? siendo una misma institución, el Ministerio Público, aparentemente la Autoridad Nacional de Control se cree tan autónoma
que no es capaz, como yo lo había solicitado, de pedir a la Fiscalía Suprema Penal que está investigando a Barreto las copias que ya están ahí. No solo hay esa copia, como repito, Augusto, está el audio original y está el acta donde la señora Barreto reconoce que es su voz, reconoce que hubo la reunión. Entonces, en la línea de tiempo es fácil. 2 días después de la reunión, Contracorriente publica el reportaje con información reservada que nos entrega la fiscal sobre el congresista de la izquierda, libre Guillermo Bermejo. Entonces, bueno, la línea ya de tiempo, está en su propio partido. la línea de tiempo es clave. Se cumple todo y acá están inventando un psicosocial IDL, porque son los del Instituto de Defensa Legal los que han iniciado esto, por una razón muy simple. Somos el único programa que los ha investigado en serio, que les ha encontrado sus cuitas y sus tramas de corrupción, los hemos descubierto como defensores de senderistas. Y no estamos diciendo una calumnia, ojo, yo tengo acá el expediente o el parte policial de Jenny Romero Coro, alias Camarada Lucero, que ha participado en atentados terroristas muy graves, como coches bomba en Lima en la década del 90, que estuvo clandestina varios años, que fue capturada porque tenía 2 requisitorias, una de la justicia civil, otra del fuero privativo militar, y fue capturada en octubre del año 2000 y fue llevada a la DINCOTE porque estaba requisitoriada, y la señora, cuando está siendo interrogada, acá dice, y lo tenemos en pantalla, estaba siendo asistida por un abogado de oficio, y ahí dice: en este acto, y siendo las 10:58 del 27 de octubre del 2000, se hace presente el abogado defensor doctor Rivera Paz Carlos Martín, con CAL 19707, y procede a retirarse el doctor Eduardo Regalado Maita, abogado defensor de oficio. Es decir, a Carlos Rivera Paz, que hoy es presidente del Instituto de Defensa Legal, yo sí le puedo decir que desde el año 2000 defiende a senderistas. Y no lo estoy difamando ni calumniando, estoy describiendo su procedimiento profesional. Sería bueno que ahora, entre las nuevas atribuciones de la ley para regular, ¿no?, a las ONGs, no vaya a ser que esta sea pues una afrenta al país, ¿no? O sea, utilizar dinero de una ONG para defender a un terrorista, yo creo que no encaja dentro de lo que la nueva ley está esperando, ¿no? Están desesperados porque no solamente denunciamos que sí son abogados senderistas, además, ojo, a otro senderista que fue sentenciado a 12 años, que se le encontró dinamita en su carro, Gerardo Sarabia, después lo tuvieron de redactor en por su diabetes revista. lo sacaron. Lo sacaron a ella y a Gerardo Sarabia en una comisión que se hizo en el gobierno de Paniagua, donde integraban 2 abogados de IDL, Humberto de la Jara y en ese momento Amado Enco, parte de esta comisión que después los indulta, ¿no? Y no solo eso, el IDL, también hay que decirlo, a Carlos Rivera ha patrocinado a un depredador sexual, el señor Yengir Morales Calderón. Su propia institución lo sancionó porque dijeron que él no había pedido autorización para defender a este violador de menores. Pero luego ha defendido a Marco Gaitán Chunga, quien es un exfuncionario del BBVA que está acusado de haber defraudado por 280 millones de soles al banco y a varios clientes de él. Yo me pregunto, hoy están gritando, diciendo que esta ONG que fortalece a la APSI va a perjudicar a los más desvalidos, a los que no tienen dinero para pagar un abogado para defenderse, ¿no?, contra el Estado. O sea, IDL a través de Carlos Rivera defiende a un depredador sexual, a una senderista, a un defraudador bancario. Luego a Lucila Pautrat Oyarzún, una supuesta ambientalista que tiene una ONG Kene, que acá hemos investigado y hemos descubierto que tiene cuentas millonarias gracias offshore. a esa denuncia se han desprendido varias Por investigaciones supuesto, fiscales. gracias a la denuncia de investigación de Contracorriente, hoy el presidente de IDL, Carlos Rivera Paz, está siendo investigado por lavado de activos de procedencia ilícita, junto con la señora Lucila Pautrat Oyarzún. Cuando hemos hecho estas investigaciones nos han puesto, Augusto, 5 denuncias penales.
en Fiscalía y directamente en el Poder Judicial a través de querellas. De esas 5 ya le hemos ganado 3 y vamos a ganarle las 5 porque son denuncias que no tienen sustento. Eso ha sido criminalizar nuestra labor periodística. Como no pueden con argumentos, creen que nos van a atarantar denunciándonos a través de la vía penal. Le estamos ganando uno a uno sus demandas, pero él sí no puede todavía resolver su situación de investigado por lavado de dinero, porque ¿sabes cuántos millones de dólares tiene? Más de 4 millones de dólares en paraísos fiscales esta Kené, esta Lucila Pautrat Oyarzún, y de ese dinero, como hemos demostrado también en un reportaje en Contracorriente, Carlos Rivera Paz cobra. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una ONG que ha sido descubierta por nosotros a través de la investigación periodística, que no defiende pues los derechos humanos de los desvalidos. Eso es su pretexto, esa es su ideología. Pero donde ganan plata y mucha es defendiendo a esta sarta de delincuentes de todos los rubros que les pagan buen dinero. Y ya, que pero son sería socios. bueno saber si con la nueva ley, esto que me estás mostrando aquí, de que el señor Carlos Rivera de IDL, una ONG que viene aquí a hacer un trabajo de supuesto de defensa de los derechos humanos, es lo más conveniente que esté defendiendo terroristas sindicados y reconocidos por nuestra justicia. No. O sea, defender terroristas es algo que los peruanos queremos que hagan las ONGs en nuestro país. ¿Qué más inhumano, qué más violador de los derechos humanos que haber sido integrante de Sendero Luminoso y haber participado en innumerables atentados terroristas que le costaron la vida a varios peruanos? Coches bomba, ¿no? A ella también la policía les indicó, la policía, no nosotros, como ser parte de la cédula de aniquilamiento de Socorro Popular que asesinó de manera tan cruel a la lideresa de Villa El Salvador, María Elena Moyano, que no solamente le mataron por la espalda, sino que después su cadáver tirado en el suelo le tiraron una dinamita para que explotara en 1000 pedazos. Sus familiares recogieron pedacitos de lo que fue el cuerpo de Marianela Moyano. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Augusto? Después la tumba también, la dinamitaron. Por Unos supuesto, desgraciados. ¿no? Una gente crudelísima. Entonces, ¿de qué defensores de derechos humanos estamos ¿Quién hablando? es Arturo Ernesto Lazarte Vilcamango? Es el perito que ha hecho un peritaje a la medida, prestándose para el juego, ¿no? Que primero no está calificado para hacer ese tipo de peritajes técnicos y segundo, acá tiene Ahí lo tenemos, Arturo 4 Lazarte. denuncias, 4, podemos ponerlo ahí, 4 Hagámoslo denuncias, famoso al señor. una por cohecho pasivo propio, o sea, solicita directa o indirectamente donativos, promesas a cualquier venta, es decir, cobro dinero para hacerte un peritaje a la medida, como un traje a la medida. Ese tipo de técnicos están lamentablemente en el Ministerio Público. Imputado. Sí, Pues y casi todos. además de desobediencia a la autoridad, etcétera. Pero, ¿qué está pasando con el Ministerio Público? Es verdad que su gerencia de peritajes está pasando por una crisis institucional Pero insalvable. tú lo que has visto, Carlos, es qué realidad. O sea, comparado al perito profesional que ya contratas de parte versus lo que es la realidad del Ministerio Público. El perito profesional que contratamos de parte, certificado y calificado, vino con su software legal que él paga por la licencia. En 5 minutos extrajo y lo grabamos para que quede constancia de la fuente original, que es mi teléfono celular, el audio de la reunión con la fiscal Barreto. Cuando fui al Ministerio Público, primero llegaron 2 peritos que no pudieron sacar el audio porque no tenían los software legales. Después nos citaron a la oficina de peritajes en Breña. Un día entero tampoco pudieron. Mi perito tuvo que decirles, señores, usen este otro software que es libre, dándoles cátedra para que puedan hacer. Se demoraron un día completo y extrajeron el audio, que dicho sea de paso, ese Pero audio entonces extraído... el Ministerio Público sí ha extraído Sí el audio tiene, de manera por correcta. supuesto, sí tiene. Con el código hash y con Y la a ese metadata. audio extraído de manera correcta no le han hecho ningún tipo de peritaje. La Autoridad Nacional de Control, que está haciendo la investigación, que la ha separado cautelarmente 6 meses primero y ahora 3 meses más a Marita Barreto, le ha mandado hasta la misma gerencia una copia que nosotros le mandamos originalmente, que no se había extraído de manera protocolar, es decir, cumpliendo Claro, y ahora con la técnica. en vez, porque claro, el iPhone graba
¿no? En MP4, pero el WhatsApp usa una versión más ligera del audio que es Entonces, MP3. con este peritaje Entonces, agarrándose mal de hecho, ese tecnicismo, además contando medias verdades y mintiendo de manera abierta, periodistas que otrora tenían respeto como Jackie Fox están prestándose a una mentira de proporciones Jackie Fox en algún momento fue categóricas. periodista, efectivamente, después se ha convertido en un activista de la ultraizquierda, tanto así Pero que el diario El País de punto de España mentir. la ha retirado de su corresponsalía, le ha dicho, Pero de ya está mentir, bien, de mentir así, tu de fanatismo partidario no te permite ser una... Pero están mintiendo y ellos lo saben, Carlos. Nosotros Sí, no claro. estamos mintiendo acá, podemos tener diferencias, pero todo lo que se está mostrando y todo lo que se está compartiendo Lo se que está haciendo más de una les manera molesta- diligente, de una manera prolija, de una manera legal, muy bien asesorados. Y lo que están haciendo en el Ministerio Público es una manipulación absolutamente burda. Están pasando por una crisis terrible. Yo creo que sí, el Ministerio Público necesita una organización urgente. Esta gerencia de peritajes no tiene ni el presupuesto, ni los equipos adecuados, ni las licencias adecuadas, y menos los peritos calificados que hace falta. Fíjate, estaba hablando con fiscales de provincias que nos llaman a dar información y nos dicen se demoran años en mandarnos un peritaje e incluso los delitos prescriben. No tienen capacidad ni técnica ni logística y encima Y eso se puede prestar a toda clase de cosas. prestan para juegos y para maniobras políticas. Bueno, vamos a seguir investigando a estos amigos, ¿no? Ahí Por te supuesto. Lazarte, Arturo Ernesto Lazarte Vilcamango. Para los ¿Qué otras próximos días sorpresas tenemos habrán? más investigaciones sobre Marita Barreto y su hijo, porque el enriquecimiento ilícito va más allá de la Casa de Asia. Así es, no nos van a callar. Así que vengan con todo, que nos defenderemos y daremos la pelea hasta el final, como corresponde. Gracias a nuestro director por su valentía, como siempre. Y nada, aquí estamos en la lucha, Carlos, como siempre. Siempre, aquí seguiremos en la brega, por más psicosociales que armen. Muy bien, gracias a Carlos Paredes. Y les damos pase entonces a Milagros Leiva Entrevista. Hasta la próxima.